En España la figura del juez instructor tiene mucho poder, pero probablemente ningún juez instructor ha logrado la popularidad del juez don Baltasar Garzón. ¡Yo tengo la solución! ¡El juez Garzón! El juez Garzón, nos dará la solución. Y su final iba a ser tan espectacular como había sido su momento álgido, que probablemente fue cuando en 1993 dejó la judicatura, con sus grandes redadas contra el narcotráfico, aceptó ser número 2 en las listas del PSOE de don Felipe González. Vamos a combatir a los mentirosos, a los que mienten, a los que difaman, y difaman todos los días, a esos que hacen de la intolerancia su norma, también los vamos a combatir. A esos que decían que Baltasar Garzón era un gran hombre, hasta el día que dijo que estaba con nosotros, y entonces lo quieren convertir en un mal hombre. A esos que mienten. Este es el primer acto de esta naturaleza en el que intervengo. Es mi primera intervención política. Es un terreno en principio desconocido, pero próximo. Un puesto que, a pesar de lo que se pensaba, no le llevó a ser ministro, porque se coló otro juez, el señor don Juan Alberto Belloc, que sí lo fue. Después rompió con el PSOE. Muchos entonces dijeron que se me estaba utilizando para dar una imagen, la de la lucha contra la corrupción. Y ahora, en gran medida, tengo que darles la razón. Investigó el caso Gal durante la etapa del gobierno Aznar. Durante la primera etapa se llevó muy bien con don Jaime Mayor Areja e hizo redadas muy importantes contra el entorno del terrorismo de ETA. En la segunda legislatura se peleó más con el gobierno Aznar porque se declaró contrario a la guerra de Irak. Después consideró que el Partido Popular había boicoteado su deseo de ser presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, algo que si lo hubiera conseguido le hubiera llevado a presidir el juicio del 11M, y en el año 2009 se vuelve a convertir en la bestia negra para el Partido Popular cuando realiza la instrucción del caso Gürtel. Y el Partido Popular, que hoy presentará su escrito de personación en esta causa, pedirá la recusación del juez Garzón. Lo más grave, la connivencia de Bermejo, del ministro de Justicia de Zapatero, con Garzón y con el comisario jefe de la Policía Judicial. Y por tanto, exigimos hoy y seguiremos exigiendo que Zapatero explique las relaciones de su gobierno con el Poder Judicial. Paralelamente al caso Gürtel, el señor Garzón quiso instruir otro caso muy discutido, que es la causa general contra el franquismo. Hace una especie de juicio de Nuremberg contra el franquismo, con el pequeño problema de que los responsables de las matanzas que quería investigar el señor Garzón ya habían muerto. El hecho de que el juez Garzón pidiera un certificado de defunción del general Franco y los otros generales del alzamiento nacional o del golpe de estado del año 36 fue tomado por determinados comentaristas más como una burla que como una investigación seria. Pues señoras y señores, con todos ustedes el juez Garzón, el juez orquesta, que ha llegado para abrir una causa general, para hacerle un juicio al franquismo. Bueno, cada uno hace el ridículo como quiere. Eso es evidente. Es evidente. Pero después de hurgar en sacristías, fosas y en la historia, él se ha autoproclamado competente para juzgar al franquismo por crímenes contra la humanidad. Y entonces ha pedido al registro civil que en 10 días le certifique si Franco ha muerto. Y también otros 34 altos cargos. Dice, tan pronto me conste que ha muerto, y apuntada ya su participación por los hechos a juzgar, se declarará extinguida esta por fallecimiento. Pero es mal que su juzgado solo es de este mundo. Hoy Roures, que es el empresario favorito, el visitador nocturno de la Moncloa, pues hoy un periódico, bueno, llamarle periódico quizás sea excesivo, en fin, un papel, que si fuera gratuito tendrían que pagarnos para cogerlo, porque es que no puede ser más malo, abre con una cosa absolutamente actual. Franco y sus generales, dice, acusados de crímenes contra la humanidad. No, vamos a ver.
O sea, vamos a ver. A ver, queridos escolares, preescolares y sin escolarizar. Hay noticias bastante creíbles de que Franco ya había muerto. Se dice que murió en el 75. Aunque, bueno, todavía siguen apareciendo noticias de que Hitler vive, y además lo sacan jovencísimo, o sea que ha debido de pasar por Pitangui siempre. Y que si los jueces tuvieran dignidad, echarían de la carrera a este sujeto. Sí, no me retracto en absoluto. Si tuvieran dignidad, echarían de la carrera a un tío que se inventa una causa general. Esto es un verdadero desafuero y es que jurídicamente no se tiene en pie. El ir contra la ley de amnistía y hablar de que todos los parlamentos que han sucedido a la ley de amnistía pues son más o menos cómplices, ¿verdad?, de colaboracionismo con el franquismo, es tal bestialidad que él no se da, o si se da cuenta, desde luego lo olvida, que él ha sido miembro de ese parlamento, ha sido diputado, ha sido el número 2 de la candidatura socialista por Madrid encabezada por don Felipe González Márquez. Y cuando este señor resulta que no le dieron el Ministerio de Interior de Justicia, que era lo que él quería, entonces se dedicó a atacar a los gobiernos de Felipe González, desenterrando el GAL y cosas similares, ¿verdad? Buenas noches. Como sospechábamos, la intención de Garzón de juzgar por lo penal la sublevación franquista tiene pocos visos de prosperar. Los vencedores de la guerra no perdonaron nunca, no perdonaron nada y no perdonaron a nadie. El espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo. Pero vamos a ver, yo creo que los tratados de Nueva York, usted me corregirá si estoy mal informado, son aplicables a personas que puedan ser objeto de juicio penal, es decir, a personas vivas. En este momento, y yo soy partidario, para aclarar mi posición ideológica, yo soy partidario de juzgarlos a todos 5 veces, no vaya a haber una confusión. Yo estoy hablando desde el punto de vista de mis convicciones sobre el Estado de Derecho. Si estas personas están muertas, si estas personas se conoce fehacientemente que están muertas, ¿qué clase de proceso penal? O estaríamos hablando de un proceso político de revisión del franquismo que yo estaría dispuesto a suscribirlo, de una naturaleza distinta a una naturaleza penal, porque las consecuencias, es decir, cuando el acusado está muerto no puede haber proceso penal. Bueno, eso es una opinión particular que usted tiene, pero yo creo que ante las desapariciones forzadas... ¿Usted conoce algún caso de que sea...? Perdona. Pero una pregunta concreta, ¿usted conoce alguna persona muerta a la que se le haya juzgado? No, claro, porque la muerte significa la extinción de la responsabilidad. Pues entonces... Esto es elemental. La Fiscalía General de la Audiencia Nacional no permitió al juez Garzón su causa general contra lo que quedará del franquismo en España. Sin embargo, el juez Garzón sí consiguió que su intento diera para llenar multitud de tertulias políticas. Yo tengo que disentir absolutamente de la versión maniquea, sectaria, unilateral, simplificadora que has dado de cómo se planificó, cómo se proyectó el movimiento nacional. Las cosas son mucho más complejas. Hay miles y miles de libros, y tú lo sabes perfectamente, digo miles, no digo centenares, generados por la República, generados por la Guerra Civil, generados por el alzamiento nacional y generados por todo lo que sucedió luego. En muchos de esos libros se sostienen tesis debidamente documentadas que completamente opuestas a las que tú has sostenido. Es que yo me apoyo en documentos de mi investigación de esa maldita manera. El juez Garzón abandona el juicio penal contra el franquismo. Voy a dar la última palabra. Lo que perpetraron los franquistas se practicó también en la otra parte. No hubo genocidio. Bueno, si la otra parte estaba militar y económicamente sostenida por Stalin. El estalinismo no fue un genocidio. Lo que hicieron con los anarquistas, lo que hicieron con Andrés Nin, lo que hicieron con el POM no fue un genocidio. Eso fue un crimen. Lo que fueron las checas. Fueron asesinatos masivos. La tranquilidad de la justicia. Porque perdieron la guerra. Si la hubieran ganado, ¿qué pasado? Con Stalin metido en plena guerra mundial. Yo me pregunto, ¿cuánto dinero va a ganar el señor Garzón si se abre la tumba de Lorca y si no se abre también dando conferencias en instituciones, universidades, etcétera, etcétera? Es imposible. Aquí lo que hemos sido convocados es, me parece, para hablar de la iniciativa de Garzón, pero en el sentido último del término. Este señor pretende... Aquí hemos venido a hablar lo que cada uno quiera. Cada uno... Opines que Garzón ha hecho una iniciativa en esa Garzón, mira que lo he expresado, pero respeta un poco a los demás. Ha hecho muy bien, marchando. Lo que el juez Garzón no sabía es que con esas causas está abriendo un camino que le iba a costar el cargo. Y es que para ese momento el señor Garzón ya había mosqueado bastante a grandes sectores de la judicatura, tanto del sector progresista como del sector conservador. Eso sí, tenía un apoyo mediático muy claro, el del Grupo Prisa, de don Juan Luis Cebrián, que
le agradecía al señor Garzón que hubiera salvado al propio señor Cebrián y al señor Polanco en su día del caso Sogecable. Sin embargo, en mayo del año 2010, los magistrados del Tribunal Supremo, tanto los conservadores como los progresistas, admitieron a trámite casi a la vez 3 demandas para investigar al juez por prevaricación. 3 investigaciones que significaban la inmediata suspensión del juez. El Tribunal Supremo ha admitido una querella del sindicato Manos Limpias contra el juez Garzón. El Supremo va a estudiar si el magistrado prevaricó al investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. La primera demanda había sido presentada por el sindicato Manos Limpias, dirigido por el exsecretario general del extremista Frente Nacional, don Miguel Bernard, que lo acusaba de prevaricar por intentar una causa general contra el dictador Franco 40 años después de su muerte. La segunda demanda la presentaban los abogados de los acusados en el caso Gürtel, que acusaban al juez de haberle pinchado los teléfonos ilegalmente. Yo lo que no puedo aceptar es tener que ir a un locutorio de la cárcel con un bolígrafo y con un folio, escribir en un folio lo que le quiero transmitir a mi cliente. Es que me siento absolutamente vigilado, creo que estoy en un estado policial. Y la tercera demanda había sido impulsada por el periódico El Mundo, que dirigía don Pedro J. Ramírez, y que acusaba al juez de haber prevaricado a aceptar cobros del Banco Santander. Lleva 25 años siendo el perejil de todas las salsas, pero ya nadie podrá seguir viendo en Baltasar Garzón al juez campeador que lucha contra el terrorismo y la corrupción, porque el Tribunal Supremo ha desgarrado el velo de su impostura y la máscara de Tartufo ha rodado por el suelo. Solo queda la desnudez moral de un individuo capaz de violar la ley engañando al Poder Judicial, por un lado su sueldo, robándonos así a todos los españoles, por el otro los $200.000 con los que capitaliza sus números circenses. Y el Poder Judicial vuelve a cubrírselas al fulano sin vergüenza, al juez indeseable. Toda la izquierda mediática, en especial el grupo Prisa, se posicionó fervorosamente a favor del juez. También lo hizo el locutor don Luis del Olmo. Yo dije aquí hace muchos meses que Garzón estaba siendo objeto de una caza, de una cacería casi sistemática desde distintos frentes, y lo que hemos visto aquí esta semana, las últimas semanas, los últimos días, ha sido pues que los que habían hecho esa campaña o esa cacería sobre él han tenido éxito. Quiero decir que la extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo. La querella contra Garzón es una alianza de los tribunales con los corruptos. Instructor del caso Garzón en el tema de las fosas del franquismo y de la investigación, Luciano Varela, ha cometido tantos errores. Ese sumario no se sostiene. Tampoco han disimulado nada a los que se han sumado a la fiesta. Franquistas venidos a más, periodistas de mucho relieve, monógamos sucesivos, que no se acuerdan ya muy bien ni cuándo ni por qué dejaron de idolatrar a Garzón y que ahora le odian de forma tan desmedida como antes le amaron. Algunos viejos socialistas con Margarita Robles a la cabeza, que llevaban años esperando que alguien se atreviera con el juez. Ellos no se atrevieron para pasarle la factura del gal. La figura más atacada por el grupo Prisa fue el fiscal don Luciano Varela, que era el fiscal que instruyó las causas contra Garzón y al hacerlo se había convertido para muchos en un juez de extrema derecha. El sabiendo magistrado Varela hace de mamporrero para que la ultraderecha utilice la acción popular y la vía judicial con el fin de perseguir objetivos ajenos al Estado de Derecho y a la división de poderes. Es decir, yo conozco al juez Luciano Varela y no me parece un hombre de derechas, nunca me lo pareció. No me pareció un hombre vinculado al franquismo frente a todo lo que se está diciendo, sino todo lo contrario. Ha sido un hombre que ha tenido relación con el bloque nacionalista gallego, que el Partido Socialista lo quiso integrar en sus listas. Por lo tanto, la acusación genérica de franquismo para la justicia me parece peligrosísima. Enciendes la radio y escuchas una opinión desaforada. Es el peón de los verdugos. Se refiere al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, y forma parte de la cadena de insultos y descalificaciones recogidas por la emisora del grupo que defiende la impunidad de Garzón frente a las 3 causas penales que tiene abiertas. Al final, el Consejo General del Poder Judicial abrió juicio oral contra 2 de las 3 causas, es decir, contra la causa de la investigación del franquismo por considerar que aquello había sido prevaricación, como por la causa del caso Gürtel, por considerar que podía haber vulnerado derechos constitucionales al gravar a los abogados de Gürtel cuando hablaban con sus clientes, y ante la apertura de esos 2 juicios orales, el Consejo General del Poder Judicial suspendió al juez Garzón como juez de instrucción de la Audiencia Nacional. Como pueden ver, se ha montado un dispositivo policial muy fuerte, un dispositivo que separa
a los manifestantes. Ahí vemos ese momento. Que se ha congregado desde las 8 de la tarde en protesta por la suspensión del magistrado en sus funciones de juez. El día que salió de la Audiencia Nacional, el diario El País publica que el señor Garzón es el juez de la democracia, probablemente el mayor elogio que publicó ningún periódico hacia el juez Garzón, mientras que el diario El Mundo, antiguo amigo del señor Garzón, reconvertido ahora en archienemigo, tenía muy claro que no iba a volver a sentarse como instructor en la Audiencia Nacional. El Consejo acordaba la suspensión de Garzón como titular del juzgado número 5 de la Audiencia por unanimidad. Frodo se ha quedado sin su anillo y será difícil que lo recupere alguna vez. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe por muy poderosos que sean tus protectores. Que le descalifica a un juez. Por ese motivo aparece en el diario El Mundo, en ese panfleto de Pedro Geta Ramírez, en esa búsqueda porque Baltasar Garzón quede destruido. El tal Pedro Geta Ramírez ha enviado a una compañera para fijar a ver qué es lo que hace en el Tribunal Superior de La Haya, cuándo sube, cuándo baja, qué restaurante, con quién va. Al final, en la parte referida a la investigación de los crímenes del franquismo, aunque la audiencia consideró que el señor Garzón se había excedido al atribuirse competencias que no tenía, no consideró que aquello fuera prevaricación y esa causa acabó con su absolución. El Supremo absuelve a Garzón porque su decisión de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, aunque errónea, no es prevaricadora. Según ese criterio, hoy podríamos abrir un procedimiento contra los fusilamientos del 2 de mayo. Los hechos que se produjeron en Paracuellos del Jarama no son desapariciones y lo que se produjo por el bando contrario sí fueron desapariciones. Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creí ajustadas al derecho como defensa, como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria. Pero en la causa por haber espiado a los abogados del caso Gürtel, sí consideró la Sala que el señor Garzón había vulnerado derechos constitucionales y decretó la expulsión del señor Garzón como juez. Estamos hablando de una organización criminal que estaba desplegando todos sus esfuerzos para precisamente una de sus actividades, que era el tráfico de influencias y la corrupción, conseguir de la manera que fuera que eso siguiera produciendo. Es que el instructor se convierte en una suerte de gran hermano que todo lo observa, todo lo oye con respecto a las relaciones entre el abogado y su cliente. Como si los abogados fueran todos corruptos, en el sentido de que se iban a dejar ser instrumentos de una organización criminal. Pero ¿cómo se puede sostener razonablemente semejante cosa? Ahí reside la prevaricación. Les aludió directamente. Hay un entrecomillado que me ha apuntado aquí, que dijo el propio señor Baltasar Garzón, que decía: los abogados formaban parte nuclear de la organización criminal de la trama Gürtel. Si no está muy cogido o sacado de contexto, la interpretación que un lector tenía que hacer era que el señor Baltasar Garzón, antiguo juez de instrucción de la Audiencia Nacional, estaba insinuando que Ignacio Peláez, abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional, y el señor Choclán, abogado y exjuez de la Audiencia Nacional, eran cómplices de apoderación, evasión y recuperación de dinero. Esa por lo menos es la interpretación que yo hago como lector de esa frase. Cuando el señor Garzón declaró por primera vez ante el Tribunal Supremo, en la fase de instrucción, ante el excelentísimo magistrado Jorge Alberto Barreiro, le preguntó precisamente lo que dice usted. ¿En qué se basaba usted, señor Garzón? ¿Qué argumentos tenía? ¿Qué elementos incriminatorios tenía usted contra el señor Choclán y contra el señor Peláez para intervenir sus comunicaciones? Y no pudo decir ninguno, porque es que no había ninguno. Es que lo grave de la resolución suya fue que se intervengan las comunicaciones de uno de los abogados, y dice, y de todos aquellos, de forma genérica e indiscriminada, que contacten o comuniquen con el señor Correa y el señor Crespo.
y no dijo más. Entonces allí se nos grabó a más de 5 abogados. Ahora ese tipo de escuchas se permitían en la lucha contra el terrorismo, pero ha habido otros casos. En la investigación de la muerte y la desaparición de Marta del Castillo se ha utilizado una técnica similar. Los abogados de los condenados en ese tema o investigados ahora mismo podrían estar yendo a pedir lo mismo que ha ocurrido con el tema de Gürtel. Bueno, yo desconozco el procedimiento desarrollado con el tema de Marta del Castillo, lógicamente. Cualquier comparación con otros hechos, yo creo que en este momento... Sí, pero sí es importante saber si esto se practica por otros jueces. Lo digo por ese argumento de quienes defienden que se ha perseguido a Garzón. Si eso se está practicando de manera generalizada o no, y supongo que en el Poder Judicial se sabrá si es una práctica o no. Yo no le puedo decir si en otras ocasiones se ha vulnerado o no, porque no, insisto... No, ojo, yo no le pregunto si se ha vulnerado, o digo si que se han practicado... Y sabe si es una práctica más habitual. Si se siente la jurisprudencia por el Supremo de que la actitud de grabar las conversaciones de los abogados es prevaricación, lo que algunos preguntan es ¿por qué al juez Pedreira, que prorrogó las escuchas, inmediatamente no le presentaron ustedes también una demanda contra él? Ese fue uno de los argumentos, y muy legítimos y muy válidos, que dio el propio señor Garzón. Dijo, ¿por qué no se me pone a mí al mismo nivel que al señor Pedreira? Entonces yo no he ejercitado acciones penales contra el señor Pedreira porque él a mí no me grabó. Él no intervino en mis comunicaciones. Como a mí el señor Pedreira no me grabó mis comunicaciones, solo te fue el señor Garzón, yo no estaba legitimado procesalmente para poder poner una querella contra el señor Pedreira. En un día tan triste para la democracia, por la condena del juez Garzón, lamento también profundamente... Pero al contrario de su señoría, que esto es un día muy alegre para el Estado de Derecho y para la democracia. ¿Sabe por qué? Porque los fines, por muy loables que sean estos, y yo no pongo en duda que los fines del juez Garzón fueran loables, esta vez y las otras veces, los fines no pueden justificar los medios. Que era el tráfico de influencias y la corrupción, conseguir de la manera que fuera, Y eso es la esencia del Estado de Derecho. Los cambios de posición del señor Garzón a lo largo de su carrera provocaron que incluso algunos de los que salieron políticamente a apoyarle no tenían muy claro exactamente cómo hacerlo ni cómo justificar sus posiciones en el pasado. Lamentamos, pues, que la primera víctima del caso Gürtel sea un juez. Lamentamos que un juez sea víctima de la ultraderecha en el caso de las víctimas del franquismo, y lamentamos que el juez Garzón nunca tuviera la dignidad antes de pedir perdón por las torturas a los independentistas catalanes del año 1992. Tiene gracia que desde el Grupo Prisa se reproche el cambio editorial de periodistas como el señor Jiménez de los Santos o el señor Pedro J. Ramírez, que antes querían mucho al señor Garzón y ahora le odiaban, sin aplicar el mismo rasero a ellos, que habían pasado de odiar mucho al señor Garzón a quererle mucho. Creemos que hemos asistido a una cacería que nos ha dado miedo y que nos ha dado ganas de devolver. Como juez suspendido, don Baltasar Garzón volvería a intentar un hueco en la política, fundando el partido político La Izquierda, luego denominado Por la Izquierda y finalmente denominado en listas Actúa, junto a don Gaspar Llamazares, que no obtuvo ningún resultado en las elecciones europeas. Además, su imagen se vio algo dañada cuando se descubrió que entre sus colaboradores había alguien muy particular. Como tú siempre dices que todo está bien, que yo estoy bien, Balta, no nos quieres preocupar a los amigos, pero aparte de que ese es mi deseo, pero tú y yo tenemos fuertes principios y convicciones, y esos los demás, esos mierdas que son nuestros enemigos, como no los tienen, pues siempre ganaremos. Eso así debe ser.